¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Soy Rodrigo de Buen y me da muchísimo gusto saludarles y darles la más cordial bienvenida a una emisión más de esta su serie de Semblanzas Deportivas. Saludo como cada lunes a mi compañero y amigo de transmisión de la Dirección de Deporte Representativo de la Dirección General del Deporte Universitario, maestro Luis Alberto Bolaños López. ¿Cómo estás, amigo? Bienvenido. Buenas noches. Muy bien, mi estimado Rodrigo, pues feliz, una semblanza más, aquí con un invitadazo de estos de casa y pues estas benditas coincidencias que de repente uno encuentra en grandes personajes y pues muy interesante la historia de nuestro invitado de hoy, hermano. En segunda parte recordamos que ya hace algunas semanas tuvimos la primera parte con nuestro invitado, con el coach, con el head coach César Eduardo Belmonte Ríos. ¿Cómo estás, César, coach? Bienvenido, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Pues agradecer nuevamente la invitación que me hicieron y pues ya saben, contento de estar aquí compartiendo con ustedes este espacio y también compartiendo con todos quienes nos ven y nos escuchan. Muchas gracias. En una rápida recapitulación de lo que vimos en el programa anterior, César Eduardo Belmonte Ríos, el actual head coach de los Pumas CU, quien estudiara su bachillerato en el CCH Azcapotzalco y posteriormente la licenciatura, justo ahí nos quedamos en el programa anterior, en su ingreso a la entonces Escuela Nacional de Estudios Profesionales de Zaragoza, hoy FES Zaragoza, y que nos habías contado, César, el camino para elegir carrera con tu vida profesional, lo difícil que fue la elección en su momento, porque en tu cabeza estaba la posibilidad de estudiar medicina, de estudiar odontología, derecho, ciencias de la comunicación. Faltó por ahí quizás alguna ingeniería, pero nos contaste que las matemáticas ahí sí no entraban en el cuadro y que al final se decantaste por la psicología e ingresas, como decíamos, a la ENEP Zaragoza. Eh, en aquel tiempo nos comentabas que trabajabas también en el INEGI y que, bueno, pues no se pudo tu ingreso al equipo de fútbol americano de los Cóndores de Ciudad Universitaria y que, bueno, ingresas a la ENEP Zaragoza y nos ibas a contar el periplo que implicaba, ya que vivías en Clavería, los traslados hacia la ENEP Zaragoza y posteriormente tu incursión a los Osos o a la par de esta época, en este timeline de tu vida, a los Osos de la ENEP, ¿no? Entonces ENEP Acatlán, y Mm. nos ibas a contar cómo era un día de tu vida y cómo fue ese inicio de los estudios de licenciatura ahí en la ENEP Zaragoza. Adelante, coach, y bienvenido nuevamente. Muchas Muchas gracias, gracias. gracias. Pues sí, fíjense que estamos remontándonos a 1994, ¿no? Donde obviamente pues hace 30 años ya, un poquito más de 30 años de todo esto. Y la verdad es que en aquellos momentos, pues ustedes saben, cuando uno es estudiante y está pues persiguiendo, ¿no? Persiguiendo sueños y persiguiendo metas que era, por ejemplo, pues estudiar, empezando la carrera de psicología, la ENEP de Zaragoza en aquel momento, pues era algo totalmente desconocido para mí. La verdad es que hablar de aquellos rumbos era para mí como, ¿y dónde es eso? ¿Dónde está? Y etcétera, etcétera. Entonces, pues obviamente voy para allá pues era... fíjense que cuando digo esto, pareciera que es como muy determinante en muchos sentidos, sobre todo, por ejemplo, o estudiaba ya o no estudiaba, ¿no? Era de repente como eh, complicado en ese sentido. Y esto lo digo no como algo que sufra o que sufrí en aquel momento, sino que era la opción que tenía, ¿no? Y mi opción, pues obviamente era seguir como estudiante universitario y pues bueno, pues la FES.
eh, bueno, en la NEP en ese momento, pues era la opción, ¿no? Eh, cuando empiezo a ir, fíjense que me pasa algo muy curioso porque yo ingreso en la tarde, en el turno de la tarde, y la primera semana fui en el turno de la tarde. Y fue muy curioso porque, pues en aquellos momentos no es como ahora que todo lo hacemos a través de la red. Y entonces había que irse a formar y a servicios escolares, etcétera, etcétera. Y adelante de mí, fíjense qué curioso, o sea, la vida, yo siempre he pensado que tengo un ángel muy grande y la vida nos pone ahí de repente cosas. Adelante de mí había una compañera que hice la plática con ella, oye, ¿a qué vienes? Y etcétera, etcétera, ya saben, pues es que me quiero cambiar de turno y tú, pues también vengo a solicitar mi cambio de turno. Y ella curiosamente quería el cambio a la tarde. Entonces, cuando empezamos a platicar, ella me dice, que yo estoy buscando el turno, imagínense que fue así como, como película, ¿no? Oye, pues yo quiero cambiarme a la mía. Oye, incluso hasta los dos casi casi nos agarramos ahí como para no te vayas de Es aquí. mío, ese cambio es mío. Exactamente, exactamente. Llegamos a la ventanilla, oye, queremos cambiar. Pues pero permuta es muy rápido. No nada más que tengas que hacer este trámite, fírmale aquí. Y así fue como pude cambiarme a Qué la mañana. maravilla. Sí, sí, la verdad es que tuve mucha fortuna en ese momento y llega el 1994 y para mí no hay fútbol en ese año, ¿no? Por todo lo que ya Rodrigo hizo este recorrido y llega 1995 yo ya empezando el tercer semestre de la carrera y empiezo a trabajar, ¿no? Empiezo a trabajar y nuevamente digo, pues creo que esto es el año en que tengo que llegar a Liga Mayor, si es que lo quiero hacer. Y sí, efectivamente, tuve invitaciones ahí de los entonces Pieles Rojas, que ahora son los Burros Wow. Blancos del Politécnico. Y voy a platicar era el coach Roberto Sandoval, que siempre me gusta decirlo porque es un gran tipo, una gran persona, y él me invita, platico con él, pero la idea era, yo quería jugar en los Pumas, o sea, yo quería jugar en la universidad. Y le agradezco mucho su invitación y él me dice algo que pues nunca se me va a olvidar, que es juega en el Politécnico o en la universidad. No hay nada mejor que jugar en una de estas instituciones. Y sí, así lo seguí. Un día visité la ENEP de Acatlán y ustedes saben que mi equipo colegial son los Wolverines de Michigan. De los colores. Y los colores, entonces cuando yo llego ahí al campo, fui a visitar porque había un amigo que había sido mi coach en vietnamitas que me dice, ve a vernos, visítanos un día. Y si no te gusta, pues ya te vas, ¿no? Cuando vi entrenar al equipo con los jerseys de entrenamiento, azul con amarillo, la verdad es que dije, pues creo que aquí lo puedo hacer. Entré a hablar con el coach Roberto Brambila, que era el head coach de los Mira, Osos en aquel momento. Y pues era, como decimos nosotros, ¿no? Era yo un solo vino. Es jugadores que llegan sin invitación ni sin nada. invitación. Y coach, quiero jugar. Y me acuerdo, pues la mirada que tenemos a veces los coaches, ¿no? De un poco de Sí. incredulidad, así como, ¿y tú quién eres? ¿O de dónde saliste? ¿O qué pasó contigo? Y preséntate mañana, nos vemos aquí a las 3 de la tarde. Y fíjense, yo pesaba 83 kilos. Era un.
como decimos ahora, era una flema, ¿no? Como para jugar Liga Mayor. Y aparte, de cierta manera entendía al coach Brambila su mirada incrédula de tú, ¿qué piensas aquí? ¿O qué onda contigo? O algo. Al día siguiente fui y pues obviamente la sorpresa, ¿no? Obviamente, no quiero decir con esto que yo era el mejor jugador y vinieron a descubrirme de ninguna manera, o sea, tenía buenas cosas como todos, pero cuando empiezo a entrenar, acaba el entrenamiento y ahora era al revés, ¿no? Y se acerca conmigo, me acuerdo el coach Brambila y el coach Abelardo, me acuerdo el coach Abelardo que era Abelardo, ah, de la línea ofensiva y me dicen, oye, César, espérate, mira, por favor, vas a regresar mañana y yo, pues, era como lo natural, ¿no? Decir, pues claro que regreso, o sea, sí, sí voy a regresar. Oye, mira, ¿y qué estudias? Y estoy el tercer semestre de la carrera de psicología. ¿En dónde la estudias? En la FES en la ENEP de Zaragoza. Oye, mira, te podemos cambiar a Iztacala. Me acuerdo que me decían porque ahí también hay psicología, pero son planes diferentes. Y, eh, pero yo no tenía ni, o sea, a mí me había gustado ahí, ¿no? Ese primer día fue bueno y no quería moverme de ahí, o sea, no, ni siquiera tenía la intención. Yo obviamente entiendo, ¿no? Que los coaches, hayan ido conmigo y todo esto. Yo en ese momento llegué, fíjense que vi una fila enorme de linebackers, una fila como de 15 linebackers. Y en esos entonces, las defensivas que se usaban era de los linebackers, eran 5 frontales y 2 linebackers. Entonces, yo decía, mi probabilidad de quedarme aquí a lo mejor es muy baja. Y volteo y había 3 alas cerradas. Entonces dije, bueno, creo que puedo tener chance de ala cerrada. Y sí, efectivamente así fue. Me probó ala cerrada y la verdad es que me va muy bien. Me fue muy bien ese año. Estuve nominado al novato del año de ONEFA. Fui el segundo mejor receptor de la liga, siendo ala cerrada. La verdad es que me fue muy bien y eso hace que, pues ya saben, ¿no? De lo que también hablaba Rodrigo, eh, esto de levantarme temprano, entraba yo a las 8 de la mañana a la escuela, eh, me subía al metro Cuitláhuac, Chabacano, Chabacano, Pantitlán. Y Pantitlán, el metro, ¿cómo le llaman? El metro férreo, Sí. creo, es la línea que va a La Paz, creo Ajá. que Paz. Me bajaba en Guelatao y en Guelatao bajaba las escaleras y entraba directamente a la escuela. Eso era, la verdad, es algo que veía muy bueno para mí. Y el regreso sí era complicado, ¿no? Porque los entrenamientos eran a las 3 de la tarde, entonces yo salía a las 2 y ya sabrán la salida, subirme al metro, el mismo regreso, nada más que en lugar de bajarme en Cuitláhuac, bajaba en Cuatro Caminos. Cuatro caminos. Tenía que tomar el microbús que me llevaba hasta la FES, bueno, hasta la ENEP, ¿Cuánto tiempo hacías? hora y media. O sea, por más que quisieras, no llegabas puntual a las 3. No, no llegaba, pero ¿saben qué? Esto esto que voy a decir, pues obviamente es algo que yo viví, ¿no? Y lo quiero compartir. No quiero decir que haya sido lo mejor porque seguramente nos puede estar viendo alguno de nuestros jugadores o alguna de nuestras personas allegadas, pero la clase de las 12 a las 2 era programación, invariablemente. O sea, la carga académica que tenía de las 8 a las 12 era los seminarios de psicología, de cada una de las materias que yo cursaba, y las de la 12 a las 2 era programación. Que entonces, imaginen, 1994 esos disquetes enormes, que no me acuerdo, en 3,5, no, no, no lo Cinco y recuerdo. cuarto.
Ah, esos. Y Ujú. entonces, ahí me acuerdo que cuando hacíamos exámenes, o sea, insisto, 1994, y el examen era, abre Word, escribe tu nombre con Arial 14, ¿no? Y ese era el examen. Y entonces metíamos el disco y ahí se grababa todo y ya sabrán. Y Guardaba entonces, todo. exactamente, el semestre non, que es como el que estamos cursando ahorita, Sí. el semestre non, pues yo no tenía tanto problema porque me iba un poco más tarde, llegaba al gimnasio, hacía mi rutina, pero cuando el semestre par, ese sí, ahí sí, dejaba la clase, hablaba obviamente con los maestros, y la clase de las 12 a las 2 no la tomaba. O sea, yo me calificaban los maestros ahí con trabajos que yo les iba entregando. Y en tiempos de que empieza en agosto regularmente el semestre, ahí es Es donde yo ya no iba a las clases de doceados. que además eran los de temporada, ¿no? Ese era el Eran semestre los de era temporada, el semestre de temporada. exactamente. Y fíjense que otra parte que les quiero comentar, ya habíamos hablado de las matemáticas que eran complicadas para mí. Y llego a la carrera de psicología y quién iba Álgebra, a ¿no? llevábamos álgebra. Llevábamos álgebra el primer año, álgebra uno y 2 con lo más básico de las matemáticas. Ya saben, las Sí. ecuaciones de primero y segundo grado, pero al final de cuentas había matemáticas. Y pues bueno, pues ni modo. Ya después la estadística se entendía un poquito más, ¿no? Por la cuestión de la investigación y todo esto. Y entonces 95, 96 y 97 así eran mis días, así eran mis semestres. Yo ya sabía en qué momento ausentarme de la escuela, tenía ya muy medido. Obviamente en aquellos años el metro era un poquito más eficiente en el aspecto que no se paraba tanto, ¿no? Ya ven que de repente, Simplemente si tenías que pasar por la estación de Pantitlán, ya no quiero imaginar exacto. ¿no? Como es en la actualidad. Sí, y fíjense que conforme fui avanzando semestres, eso ya me tocó viniendo aquí a Ciudad Universitaria, que teníamos que ir a la clínica, o sea, la clase que teníamos clínica ya para hacer prácticas profesionales en psicología educativa, en psicología clínica, ya en octavo y noveno semestre ya no era ir a la clínica porque ya era psicología social, pero me tocaba ir a Nesa, ahí estaba la clínica periférica de la universidad y pues me tocaba ir para allá. Entonces no era diario, pero sí era 2 días a la semana. Pero eso ya me tocó viniendo aquí a Ciudad Universitaria y que el camino se reducía, ¿no? O sea, ya mi ruta era diferente, ya de Pantitlán tenía que ir a Centro Médico y de Centro Médico hasta acá, hasta Copilco, y pues ya saben, de Copilco venir caminando hasta acá, hasta los lockers, pero ya se reducía el tiempo, o sea, ya en lugar de hacer 1 hora 30, hacía entre 50 minutos y 1 hora, más o menos. ¿Es cuando también te da tu cambio a Pumas? Cuando se da mi cambio a Pumas, Y cuéntanos exactamente. un poquito de eso, cómo es que pasas de los Osos a los Pumas. Fíjense que en 1997 tuvimos una temporada terrible, desastrosa, ¿no? Con los Osos. Y ese año se conjuntan muchas cosas en la universidad. Como ya sabemos, 1997 fue un año complicado. Las Águilas Reales pierden la semifinal en la Conferencia Nacional. Los Guerreros Aztecas pierden la final de la Conferencia Nacional contra los Borregos Toluca. Nosotros en Acatlán, la conferencia entonces de los 10 grandes, nos vamos 0-9.
perdemos todos los juegos. Y los Cóndores, si no estoy mal, ellos quedan 5-4 sin posibilidad de llegar a playoff. Pero eso pues ya se venía cocinando desde años atrás. Y entonces ese año tuve la suerte, bueno, la fortuna de ir a la selección nacional. Me llaman a la selección nacional en 1997, a pesar del resultado como equipo. Individualmente me va muy bien, soy el segundo mejor tacleador de la Liga de ONEFA. Y en 95 tuve selección ideal en ONEFA. No hay Tazón Azteca, pero estoy nominado a la selección nacional. Mi año novato, vengo a los Pumas, ¿no? Ese año los Cóndores juegan la final contra la UDLA y ellos son la base de la selección de los Pumas. Vengo como novato a los Pumas. 97, que es cuando empieza va a haber un solo equipo, los Pumas, ¿no? Vengo a la selección de Pumas y ese año, repito, es buen año para mí individualmente, soy el mejor segundo tacleador, voy a la selección nacional, voy a los Pumas, ¿no? A la selección del clásico del 97. Y el coach José Juan Sánchez era el head coach de los Cóndores en 97. El coach Polo Vázquez, que después también fue head coach de los Pumas. Me invitan, me dicen, oye, ¿por qué no vienes para acá a jugar con nosotros? Fue una decisión complicada, la verdad, fue difícil, sobre todo por dejar a mis compañeros con un 0-9 y pues nuestro pase a la conferencia nacional. Y había una disyuntiva en mí, porque yo decía, híjole, es que pues en un año podemos regresar y jugar mi último año en los 10 grandes nuevamente, pero también había pues el deseo, ¿no? De seguir jugando los 10 grandes, o sea, jugar en el nivel más alto de México. Claro, claro. Y entonces acepto la invitación del coach José Juan Sánchez y del coach Polo Vázquez, que fueron los que realmente insistieron más. Y en enero me presento ya a entrenar aquí con los Pumas. Aquí lo que también es que pues yo ya era veterano de los Pumas, o sea, yo ya había jugado en los Pumas. Entonces, el acuerdo que hubo entre jugadores y coaches es que quienes habíamos ya sido seleccionados de Pumas, pues Ya no íbamos a ser hablamos. veteranos, íbamos a ser la base del equipo. Ok. Y así fue. Entonces yo llego aquí como veterano ya de cuarto año y hay una anécdota que siempre me gusta platicar si nos está viendo mi querido, porque ya saben, esas historias de las amistades que de repente se vuelve al principio es hostil y terminamos siendo amigos. Mi amigo Oscar Cano, que también era un gran linebacker de los Cóndores, que jugamos también en selecciones y también en los Pumas. Él como su último año en mi cuarto año. Yo llego a los lockers ahora como los vemos aquí eran totalmente diferentes, estaban divididos en tres. Estaban los vestidos de los cóndores, de las águilas reales y de los guerreros Ya aztecas. no te da. Y yo llego y pues con esto que ya les he contado, llego y pues abro un locker para meter mis cosas. Y llega Oscar Cano y me dice, ¿tú qué haces aquí? ¿No? Ah, pues vengo a entrenar, ¿no? Habíamos compartido la selección del 97 y me dice, pero no puedes estar aquí. Yo, pero, o sea, ¿por qué no? ¿Por qué no puedes estar? No, pues porque estos son los lockers de los cóndores, ¿no? Dice, sí, pero pues, ya no hay cóndores, ya oficialmente.
El equipo se había unificado en uno. Finalmente, ahí entre empujones, sombrerazos, que no llegó a nada grave tampoco, ¿no? Pero pues fue el principio, son de esos inicios, ¿no? De donde teníamos que conjuntarnos. Solamente llegamos dos jugadores de los Osos, la base era los Cóndores, obviamente de Águilas Reales, de Guerreros Aztecas, Sí. así en ese orden, creo. No, no es cierto. Cóndores, Guerreros, Águilas y Osos, en ese orden en cuestión de número de jugadores por equipo. Convocado, sí. Pues esto que nos Convocado, estás contando es historia pura, porque te tocó esa transición de los tres equipos a la unificación de un solo equipo, en el caso de Ciudad Universitaria con los Pumas. así es, ¿Y qué nos puedes contar de esos 2 años, ese cuarto año y supongo quinto que hubo, y que además debe de coincidir con estas historias raras y tristes que tuvo la universidad con la huelga del 99, ¿no? así es, exactamente. 1998 fue un año complicado. Fíjense que obviamente hay percepciones de las cosas como sucedieron, como iban pasando y como las vivimos, cada quien desde nuestro rol, ¿no? Yo creo que en 1998 teníamos teníamos un muy buen equipo. Había posiciones que obviamente había mejores posiciones que otras, pero era prácticamente lo voy a decir así sin ser petulante y ojalá se entienda como Sí. lo puedo explicar. Era los Cóndores ofensivamente más Mauricio Olmos, que era el coreback. Y eran los Cóndores en la defensiva más César Belmonte. Entonces, eh, era un buen equipo, era una muy buena defensiva, ¿no? Grandes jugadores, ofensivamente a lo mejor un poquito menos de talento, pero que sin embargo también había buenos jugadores. Ese año fue de trabajar en conjunción del equipo. Había coaches, en su mayoría de Cóndores, complementado con coaches de los Guerreros y de las Águilas Reales. Y entonces había, pues ahí, yo no te quiero, tú me caes mal, ¿por qué tienes que venir para acá? Y entonces eso nos distrajo mucho. Ese fue uno de los grandes problemas de Pumas del 98. Y cuando de repente empezamos a funcionar un poquito más como equipo, ya era el sexto juego, séptimo juego, ¿no? Llegamos al juego, sí, al juego 8, al juego, al juego 8, donde le ganamos a los Pieles Rojas, le ganamos a los Centinelas, le ganamos fue una temporada de 5-4, eh, le ganamos a Tec Laguna, le ganamos a Centinelas, ya dije. eh, Ganamos cinco juegos. No nos alcanzó para el playoff. Vamos a jugar el juego definitivo a Nuevo León con los auténticos y nos ganan 17-7. De ese me acuerdo muy bien, particularmente de ese juego, porque les íbamos ganando al medio tiempo 7-0 y nos dan la vuelta en la segunda mitad. Y fue desastroso, o sea, ese juego. Regresamos ya sin pelear nada a cerrar contra el Tec de la Laguna, aquí en el Estadio Olímpico, que no fue en el Estadio Olímpico, estaba programado para el Estadio Olímpico, eh, y jugamos en el estado de prácticas. Eh, Ok. un sábado en la tarde que nos llegó la noche en ese momento, y así. Incluso pareciera como
como una analogía, ¿no? Nos llegó la noche, nos llegó la noche del, Esto noven- dices fue en el 98, ¿verdad? del 98. ¿Y al siguiente Y, año? y el siguiente año viene una reestructura, creo yo, en muchos sentidos. Fíjese que justamente hace 3 semanas hice en historias y anécdotas del fútbol americano en la UNAM, Sí, el con, programa con esa hermano, véanlo inspiración. los jueves. Exactamente, con algunos jugadores, ¿no? Éramos 4 quienes estuvimos el año 99 y todos coincidíamos en que 99 pues había unas expectativas muy bajas de los Pumas, ¿no? Demasiado bajas de un equipo que íbamos a pelear el descenso. En ese momento se decía, había buenos jugadores, la verdad, buenos jugadores, pero todo era justamente eso. Yo creo que se van a ir a segunda, no vemos algo importante en el equipo y además de eso se suma la huelga estudiantil, que Ese es empieza, el año que juegan en Cuernavaca, es el año que jugamos en Cuernavaca, en el exactamente, centenario, ¿no? en el centenario y llega la huelga, está la huelga en abril del 99. Sí. Yo ya había terminado, afortunadamente, mis créditos, por lo menos, ya había terminado. Y pues la universidad se vuelve solitaria, ¿no? Entrábamos, había siempre líos para entrar, había barricadas por toda la universidad, por todas las entradas. Y pues se logra conjuntar el equipo, ¿no? Logramos conjuntar al equipo. Y fíjense que hay una frase que me gustó mucho, particularmente me gustó mucho. Ese año tenemos una derrota terrible contra el TEC de Monterrey en la tercera jornada de la temporada. Todo era, pues, muy complicado, ¿no? Entrábamos, a veces no entrábamos, si entrábamos peatonalmente no había tanto problema, pero si entrábamos en coche había que cruzar barricadas y pedir permisos, o sea que de repente nos sonaba absurdo, ¿no? Entrar a nuestra universidad, Claro. a nuestros campos y tener que pedir permiso, ¿no? Era como una locura de repente. Y bajo eso, pues empieza la temporada visitando el TEC de Toluca. Y con estas expectativas de las que les hablo, obviamente me tardé, me salté un chorro de cosas porque, pues por cuestiones de tiempo, pero la pretemporada fue buena, obviamente con buenas asistencias porque pues nadie íbamos a la escuela. Había buenas asistencias, el equipo se empieza a conjuntar bien y abrimos con el Tec Toluca llevaba un año en los 10 grandes, había ganado la conferencia nacional en 97, sube 98, 99 era su segundo año y entonces, pues las redes sociales no existían como las conocemos ahora. Por ahí existía alguna página de internet que hablaba de fútbol americano y había foros de discusión y en esos foros de discusión los de Toluca nos sentenciaban, ¿no? Y nos decían, van a venir acá y les vamos a ganar. En ese entonces no se llamaba la congeladora, pero era pasto natural todavía en ese entonces. Y Wow, había esas sentencias de, van a venir Pumas y les vamos a ganar. Y eso, pues, nos sirvió de se motivación. calentó el juego. Calentamos el juego y en un lodazal les ganamos el Tec Toluca, le ganamos y le ganamos bien, aparte contundente. Eh, la verdad el equipo se mostró bien. Llega la segunda jornada contra el Tec Sem en Cuernavaca. Ahí es donde abrimos como locales en el Estadio Locales. Sí. Centenario. También ante un lodazal terrible, ya sabemos que en agosto, septiembre llueve mucho. Y nos ganan, no recuerdo bien el marcador, fue un juego peleado, aguerrido, ¿no? Y nos ganan. Viene la tercera jornada, vamos a jugar a Monterrey
y nos meten una paliza terrible, ¿no? Donde ahí podemos aplicar esto de cuando ya estás hasta abajo, que tocas fondo, pues lo Sí. único que tienes que hacer es, ¡pum!, ¿no? Te impulsas. Apoyarte y subir. Exactamente, entonces nos dan una paliza terrible. Y pues regresábamos de ese juego. Me acuerdo que había incluso hasta bromas que se hacían en el avión de regreso, donde decíamos, ojalá, o sea, veníamos avergonzados. O sea, el común era un sentimiento de mucha vergüenza de lo que había sucedido. Y me acuerdo que había comentarios como de, ojalá se caiga el avión, ¿no? Ah, Para, o sea, y así, de verdad era terrible lo que pasaba. Y obviamente en una semana teníamos que jugar nuevamente. Y en ese momento, el matemático Agustín Gutiérrez Rentería, que era el director general de actividades deportivas, en la de Gadir en aquel momento, Sí, eh, llama a un grupo de psicólogas, la maestra Lupita Parra, la maestra Verónica Rodríguez, y las llama a trabajar con nosotros, ¿no? Ellas, que siempre lo digo también de esa manera, son mis maestras, ¿no? Son quienes me enseñaron a trabajar y quienes me incluyeron posteriormente al entonces CESDE, ahora SED. Y empezamos a trabajar con ellas. Ellas empiezan a trabajar con el staff, empiezan a trabajar con nosotros y de repente tenemos una temporada, o sea, ahí lo que les cuento, habíamos ganado uno y perdido dos. Y la temporada la cerramos en 6-3. O sea, lo cual quiere decir que solamente 6 ganados, perdimos un 3 perdidos, juego o sea, uno más. y ganamos el clásico en 1999. Ganamos el clásico que no se había ganado desde el 1995 con los Cóndores. sí. 96, 97, 98 no habíamos podido ganarles a las Águilas Blancas. En el 99 vamos de visita. El juego se hace en el estadio de la Corregidora de Querétaro Ya. y les ganamos 21-19. Fue un gran juego, lo recuerdo con mucho cariño, mucho entusiasmo. Ah, Ganar el clásico, pues obviamente era algo de verdad increíble. Oye, César, y puntualizar, ¿no? Una temporada sui generis, o sea, porque finalmente andaban como judíos errantes. Exacto, Y de alguna manera se afectaba el no poder jugar en Ciudad Universitaria. Y aunque sea aquí en Cuernavaca, pues era un desplazamiento de que te tenías que ir seguramente un día antes, o si tenían que ir un día antes, si jugaban en sábado o el mismo día. En fin, con las vicisitudes de lo que implica no jugar en tu casa, ¿no? exacto, Y que es una temporada en la que, porque finalmente jugabas de local en Cuernavaca, pero pues todos vivían en la Ciudad de México, entonces exactamente. era tener que desplazarse cada semana. Sí, 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 y así tal cual lo dices, salíamos, era como ya se volvía como un poco de religión, ¿no? El sábado, 7 de la mañana, Estadio Olímpico, salía el camión. Nuestro desayuno eran unas donas de chocolate o de azúcar con jugo de naranja. Eso era nuestro desayuno. Y aparte lo disfrutábamos mucho y se vuelve, o sea, un bonito recuerdo. Claro. Y sí, efectivamente, jugábamos de visita. Esa y temporada todo el tiempo lo jugamos de visita. Un gran juego en Cuernavaca contra los aztecas de la UDLA, ¿no? Les íbamos wow. ganando 21-0. Nos vamos al medio tiempo 21-7 y nos ganan 28-21. Y fue un gran juego. Nos faltó ahí redondearlo, ¿no? Cerrar el juego. Nos los volvemos a encontrar en la semifinal, ahora en Cholula. Y dos errores nos costaron el juego. Dos errores, o sea, los dominamos todo el juego, físicamente los dominamos. Era aquel equipo de Enrique Villanueva, un gran coreback. Hay que aceptarlo siempre. Enrique Villanueva, un gran coreback.
ya no estaba Oliver Feria, pero era un buen equipo. Había sido tricampeón 95-97, en 98 había jugado la final contra los Borregos y les jugamos al tú por tú, nos regresan un kickoff, ¿no? Nos regresan un kickoff y nos ganan el juego, ¿no? Estábamos convencidos eh, que de llegar a la final iba a ser contra Monterrey, otra vez allá, pero estábamos convencidos en esta ocasión en que podíamos ganarles. O sea, Había estábamos... buena revancha. Y fíjense que esto de la huelga, hay una frase de la que nos hablaron y que nos convencimos, y eso es lo que rescato siempre de esa temporada, es la universidad está con ustedes. Es decir, ustedes son ahorita, ustedes son la universidad, y a donde vayan, la universidad va a ir con ustedes. Eso era algo que nos prendía mucho, ¿no? Como se dice, eh, muy, no, Realmente. realmente, más bien como coloquialmente, ¿no? Nos prendía mucho porque efectivamente nosotros éramos esa luz en la universidad que la mantenía viva con todo lo que estaba Claro, pasando. porque hay que recordar que eran tiempos asiagos. O sea, Exactamente. la universidad estuvo cerrada 10 meses 10 meses, exactamente. y con todo lo que eso implicó en su momento. Pero bueno, no estamos aquí para hablar de eso Exacto. y estamos ya a punto de entrar en la recta final. Y a reserva de que Luis tiene por ahí dos o tres mensajes que han llegado, me quiero enganchar con esta parte que decías con las psicólogas, porque entiendo, y es justamente coincide en la época en la que entro a trabajar aquí en la universidad, a la entonces de Gadir, como bien decías tú, en el año 2000, y pues era para, yo recuerdo de aquel tiempo, pues que si decíamos psicología era con Guadalupe era la otra doctora, no me acuerdo su nombre, pero que eran Era hermanas, ¿no? Verónica. Verónica, No, Amalia Parra, Amalia. Amalia Parra Parra. Visoso, Ah, sí. Exactamente. y que al poquito tiempo, pues te empezamos a ver Sí. en esos menesteres de la psicología. ¿Cómo fue para ti ese cambio, esa transición de jugador a lo que era ya tu profesión? Acción. Sí, fíjense que a mí el coach Carlos Rosado en 1999 me dice, oye, César, ¿quieres ser coach? Ah, sí, sí quiero ser coach. Y él me ayuda en aquel momento a conseguir mis horas. Él es el que me dice, oye, pues puede ser coach, adelante. Y siempre me gusta decirlo porque ese es el inicio de lo que está sucediendo ahora, Claro. ¿no? Y lo acepto. Todavía mi año de último como jugador, soy coach de los Tigres del CSH Sun en aquel momento. Ok. Pero cuando llega el 2000, termino mi elegibilidad, el maestro, nuevamente el maestro Agustín Gutiérrez Rentería, me dice, oye César, pues sé que eres psicólogo, ¿no te gustaría trabajar? Y yo, pues sí, sí me encantaría, ¿no? Y obviamente con la maestra Verónica y con la maestra Lupita había tenido ese contacto del equipo y entonces era el trabajo con ellas y yo digo, pues sí, ¿no? Adelante. Pero sí fue complicado, o sea, de repente quitarte el traje de jugador, de lo que está uno acostumbrado, a de repente ya tener la formalidad de que los jugadores con los que estabas jugando compartías vestidor, campo el año pasado, pues ya yo tenía que verlos como psicólogo, ¿no? Sí fue complicado, o sea, sí fue algo, sí fue transición complicada y las maestras pues tenían siempre una visión eh, muy clara de lo que necesitábamos y entonces hacíamos grupos había psicólogas a los que íbamos para recibir algún tipo terapia, aunque no era exactamente terapia, Sí. pero que nos pudieran guiar hacia lo que estábamos haciendo, ¿no?
Entonces, eso nos ayudaba mucho. Y recuerdo también tu presencia después en grupos multidisciplinarios en tu labor como psicólogo, más allá del fútbol americano, con equipos representativos de la universidad. Lo mismo en el básquetbol, en el voleibol, con el fútbol soccer. No recuerdo si con equipos, o sea, con deportistas individuales, pero ya de repente ya tu presencia era sinónimo de César Belmonte. O sea, a mí me quedó claro, yo te conocí más ya como psicólogo que en esta Sí, faceta como jugador, ¿no? correcto. Entonces, como que se fue, no quiero decir que diluyendo, pero fue ganando es que no sé cómo decirlo, no el entorno, sino el psicólogo fue superando al deportista de fútbol americano por obvias razones, porque finalmente juega 5 años y esta profesión tienes 25 años ejerciéndola, entonces, Es correcto. ¿no? Exactamente. Y ahí, por ejemplo, aprendo a ser psicólogo, así tal cual lo digo, ¿no? Aprendo a ser psicólogo, aprendo a trabajar como psicólogo. Y sí, efectivamente, en este programa, programa de apoyo al desarrollo integral del deportista universitario, abarcaba muchos deportes. Te iba a decir algunos, pero no, muchos deportes dentro de la dirección. Y como bien lo dices, fútbol de asociación, básquetbol femenil, varonil, voleibol de playa, voleibol de sala, varonil, femenil, box, halterofilia, natación, clavados, incluso estuvimos trabajando con clavados, con taekwondo, con atletismo en sus diferentes ramas, ¿no? Carreras de medio fondo, lanzamientos. La verdad es que ahí tuve un aprendizaje de verdad grandísimo, ¿no? Uno, obviamente, cuando está aquí en fútbol americano, piensa que la universidad es el fútbol americano, ¿no? Pero no. O sea, no, Sí. la universidad es muy rica, muy grande, y de repente, por ejemplo, gimnasia aeróbica, para mí cuando estuvimos trabajando con ellos y con ellas, la verdad es que era algo totalmente nuevo para mí. Yo decía, gimnasia, pues me imaginaba a Nadia Comaneci, ¿no? Sí. Pero cuando veo esta variante de gimnasia aeróbica, era verdaderamente, me impresionaba, ¿no? Oye, ¿qué generación de gimnastas aeróbicos te tocaron? O sea, Sí, se además. me escapan ahorita sus nombres de estos dos chicos. Ay, No, yo tampoco lo recuerdo, uno pero era Luis algo y esta niña que ya tuvimos una vez aquí en Sí, Semblanzas. está, bueno, se obviamente llama, Luz Delfín, que es la Sí, sí, sí. entrenadora, ¿no? Pero, ay, no me acuerdo cómo se llaman, pero porque aparte, cuando trabajamos con gimnasia aeróbica es hace 25 años, o sea, 2000, 2001, 2002, o sea, hace ya muchísimo tiempo, ¿no? Y, y, eh, por ejemplo, esos fueron grandes aprendizajes, grandes experiencias para mí como profesional. Por ejemplo, voleibol, el voleibol femenil, el voleibol de playa, los clavados, por ejemplo, los clavados a mí me impresionaba mucho porque no solamente tenían que estar aquí en la alberca, sino también tenían que estar en danza, para los movimientos de elasticidad y la forma y la estética. O sea, verdaderamente deportes muy completos y que implicaban pues también gran reto para ellas y ellos, ¿no? Y la verdad es que aprendo mucho en eso. Después, me regreso al fútbol americano a coordinar el programa infantil. Me invitan ya con la llegada del coach Gerardo Orellana en 2005. Él me dice, oye, pues vente a coordinar el programa infantil. Lo hago así en 2005 y 2006. Y de repente me llega 2009, así como así, ¿no? Me voy a saltar toda esa parte porque empiezo con la docencia. La Ah, docencia que la maestra Guadalupe Parra me insistía, César, tienes que ser docente, ¿no? Aprender a ser docente.
yo me resistía mucho, pero llega 2009 y 2009 me dice, o lo haces o lo haces. ¿No? Y empiezo en los diplomados del entonces ESESDE, en los diplomados, en los cursos, teníamos que tener una buena oferta de cursos en psicología del deporte y obviamente metodología y medicina y pedagogía, etcétera, pero a mí me tocaba toda la parte de psicología del deporte. Y desarrollamos cursos hasta ahora, por ejemplo, tener un diplomado en psicología del deporte que coordino académicamente, que lo creamos en conjunto con la maestra Amalia Parra, con la maestra Guadalupe Parra en su momento, y es un diplomado que lleva 8 generaciones, ya 8 generaciones. Wow. Obviamente se interrumpe con la pandemia y todo esto, pero en la parte académica también algo que he aprendido mucho, que aparte aprendí a disfrutar, ¿no? En la parte de la docencia y que pues sí, queremos obviamente volvernos referentes en psicología del deporte, pues como nuestra institución, nuestra universidad lo merece. Mi estimado Oye, César, Luis, sí, sí, adelante, justo. adelante. Así rapidísimo, y a lo mejor como pregunta rápida antes de que me vaya con Sí, los comentarios y luego las preguntas finales, que ya tenemos el tiempo encima. sí. Pero, ¿qué tanto crees que influye el haber sido deportista, esta experiencia como deportista, en la hora de hacer estas dinámicas como psicólogo deportivo con los equipos representativos? Fíjate que me acuerdo mucho y esto te lo voy a contestar así. En el año 2000 dimos una conferencia en la FES de Cuautitlán. Mm, Y entonces mi participación, y ahorita lo voy a contestar igual que lo contesté en aquel momento, cuando estamos dentro del campo, cuando estamos en ese momento donde tenemos que parar una tercera y corto o una tercera y gol, ¿no? Para anotar, tienes que tomar decisiones, tienes que enfocarte, tienes que meterte exactamente en lo que tienes que hacer. Y ahora imaginen ustedes, ¿no? Yo jugué clásicos y me acuerdo esos estadios llenos, ¿no? Donde toda la gente está viéndote, donde toda la gente está esperando que hagas la gran tacleada. Y así justamente es con todas estas experiencias y luego cuando uno se enfrenta, ¿no? A un público que tienes que hablarles, que tienes que decirles, dirigirte a ellos y aparte pues de cierta manera convencerlos de lo que estás hablando. Tienes que hablar con seguridad, decirles, es la teoría cayetana tiene que ver con esto y poder ejemplificar situaciones reales. Creo que eso se vuelve muy importante, ¿no? Y es el complemento justamente que nos da el deporte en nuestra educación, Claro. nuestra educación intelectual, ¿no? Esa es la otra parte que complementa y que nos hace, incluso hasta aprender a hablar en público, ¿no? Por ejemplo. claro. Oye, nos acordamos, es esta niña Fiona Irish Mm, de gimnasia mm, aeróbica. claro, así es. Venga, Exacto. Luis. Me voy rapidísimo con los comentarios. Digo, estará actualizándose la interfaz. Te paso de todas maneras la liga. Pero Isela González Méndez dice: Saludos, César. Espero que sea un camino exitoso. Soy mamá de Chantal Bravo. Ah, Shan. Muchas gracias. Eh, Mario Bravo dice: Saludos a César y a Luis. Les mando un abrazo. Verás, Mario. Muchas gracias. La leyenda, el propio Felipe Sigala nos escribe, mi estimado César. Dice: Saludos a los tres grandes de la comunicación deportiva universitaria. Buena entrevista. Gracias. Gracias, Paco. Y Alma Macedo nos manda saludos. Muchas gracias. Gracias. Minda Diana dice: Felices, creo firmemente que es la madurez viviente que llevará a la gloria a Pumas todo el éxito en su carrera, coach. Bueno, Muchas aquí gracias. y siguen apareciendo y siguen apareciendo y siguen apareciendo. Te mando la liga, mi estimado coach. Gracias.
Y yo creo que por tiempo nos vamos con las dos finales, mi estimado Rob. Claro que sí, y no sin antes, pues agradecerte, César, por este par de programas que sin duda podríamos tener tres o cuatro Otro. programas más, pero bueno, no Claro. queremos abusar de tu amabilidad y de la posibilidad de podernos encontrar más adelante en un espacio de estos. Pues si ya has visto esta emisión de Semblanzas Deportivas, culminamos con dos preguntas. Y una de ellas es este recorrido, este vasto recorrido que tuvimos en estas dos emisiones contigo, preguntarte, sobre todo porque pues en la actualidad tiene es relevante saber qué es lo que piensas, más allá de la función y del puesto que hoy ostentas y de la responsabilidad que tienes como head coach de uno de los equipos emblemáticos de la institución. Pero para ti, para César Eduardo Belmonte Ríos, ¿qué es? ¿Qué ha sido? ¿Qué sigue siendo? ¿Qué significa en tu vida una institución como lo es la Universidad Nacional Autónoma de México? Híjole, ¿sabes qué, Rodrigo? Te voy a contestar, pero con el riesgo de que se me haga un nudo en la garganta. Fíjate que la Universidad Nacional, no quiero hablarlo como algo, esas partes trilladas. La verdad es que la universidad me dio educación, ¿no? De lo cual estoy muy orgulloso de eso. O sea, saber que soy universitario egresado del CCH Azcapotzalco, de la FES de Zaragoza, me dio fútbol americano, o sea, las dos cosas que son mi pasión, ¿no? Que por las que vivo, por las que me levanto, obviamente, mi hija, mi esposa, son finalmente algo maravilloso en mi vida. Pero la universidad tengo el compromiso no de regresarle, porque la universidad verdaderamente es grandiosa, más bien de conservar y seguir haciendo que la universidad sea lo que ha sido hasta ahora. Lo que yo le doy a la universidad es muy poco en relación a lo que me ha dado, pero mi compromiso es que la universidad y que los Pumas de la universidad sigan siendo, seas la institución que es, y que yo sea un universitario ejemplar para poder tener ese ejemplo y seguir nutriendo la universidad, y que los Pumas, ¿no? Sigan siendo el equipo de nuestra nación, el equipo con mayor tradición, el equipo ganador que es, y llevar el azul y el oro, hasta, de verdad, hasta la gloria, ¿no? Eso es algo que yo tengo como compromiso personal y también compromiso con la institución. De las respuestas más bonitas que hemos escuchado ante esta pregunta, Luis. Y hermano, definitivamente, Venga, definitivamente, sí, y ya después nos platicamos este punto, me tengo que apurar. Mi estimado César, lo último y lo que les pedimos es, tú sabes que Semblanzas Deportivas es un programa que nace como para buscar que nuestros videntes encuentren reflejo en estas grandes historias, estas personas como tú. Es un pequeño pero muy sentido homenaje hacia tu persona, hacia tu trayectoria, que creemos que va a seguir dando de qué hablar por un buen tiempo y así confío en ello. Pero, mi estimado César, aquí lo que te pedimos es un mensaje para ellos. ¿Qué les dices a todas estas personas que dudan, que están pensando, que quieren, que no saben si deporte o no deporte, si la UNAM o no la UNAM? ¿Qué le dices a estas personas, mi estimado César? Pues lo que les digo es que un día en la UNAM, un día en la universidad, vengan a que pisen la universidad, vengan a ver lo grande, lo majestuoso que es la universidad. Compararte en las islas, observar la Biblioteca Central. Así, ni siquiera voy a hablar del espacio escultórico, ni de la zona cultural, ni de los museos, ni de las facultades. Eh, Vengan y denle un vistazo a la Biblioteca Central. Ahí van a encontrar historia,
van a encontrar nuestro pasado, de dónde venimos, hacia dónde vamos y el conocimiento. Y eso, yo creo que eso los va a enamorar. Eh, y, y- y que no solamente en el fútbol americano, sino en la parte académica, en la parte cultural, eh, somos muy ricos en eso. Entonces, yo les aseguro que se van a enamorar de la universidad. Entonces, es una vibra verdaderamente así, se siente en el pecho, ¿no? Buscarte ahí y ver de dónde vienes y hacia dónde vas es verdaderamente grandioso. Pues, coach César Belmonte, César Eduardo Belmonte Ríos, agradecerte. Ha sido un gusto enorme, un privilegio, un honor. Este par de charlas muy ricas, muy sabrosas, muy nutritivas contigo y agradecerte precisamente eso, tu amabilidad, tu accesibilidad y eso que te caracteriza, ese don de gente que te caracteriza. Y desde aquí, desde este mes de febrero, para lo que viene en este año 2026, desearte el mayor de los éxitos, porque la encomienda que tienes es muy grande y es muy importante y sabemos que le vas a poner alma, vida y corazón y empeño en el día a día, todos los días, durante el tiempo que te toque fungir y estar ahí. Gracias, gracias, coach, por este par de programas. Muchísimas Muchas gracias. gracias, gracias. Y efectivamente, Rodrigo, tengan por seguro que así va a ser. Vamos a dejar todo en todo, 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 así todo, espíritu, corazón, alma, cuerpo, en la cancha, en todo momento, para que nuestra universidad pues esté obviamente en letras doradas como debe de ser. Y ¿Mm? Donde debe de estar. antes de escuchar a Luis con su mensaje final, ya para despedirnos, no olvide también sintonizar y acompañar al coach César Belmonte los jueves en este mismo espacio, en Órale. historias y anécdotas del fútbol americano a través de esta plataforma de Facebook de Deporte UNAM. Luis, ¿con qué te despides? Un placer platicar contigo, mi estimado César, y pues ahí luego le seguimos con varios puntos. Maravilloso, muchísimas gracias, gracias Ro, gracias en el set. Y pues sí, agradecer también a los compañeros de comunicación social en el set, lugar donde surge y nace esta señal, que a través de la plataforma de Facebook de Deporte UNAM, como lo hemos dicho de un tiempo para acá, de la UNAM para México y de México para el mundo. Por hoy es todo, por su atención, muchas gracias, buenas noches y hasta la próxima. Buenas noches.